Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político. Muchísimas gracias por el honor. Placer y siempre dispuesto a cumplir con el llamado de un amigo. Guido, el 2022 tiene un gran significado en términos políticos. Es la antesala de un proceso que conducirá al 2024. El PRM está imbuido actualmente en cambios internos, en modificación, actualización de su estructura institucional, entiéndase de los estatutos. ¿Hacia dónde se encamina la política este año? Mira, gracias por la invitación de nuevo. Fíjate que lo que está pasando en el partido, al igual que en otras organizaciones, es el establecimiento de los mecanismos que habrán de regular el funcionamiento de la organización. Hay que recordarle a los amigos que te sintonizan, a las amigas, que todo este proceso de reformas estructurales respecto a ley de partidos y ordenamiento en el país ha combinado a las organizaciones políticas a ajustar sus estatutos a la ley. Todo el mundo sabe que los partidos políticos en la República Dominicana fueron construidos de imagen y semejanza de sus grandes caudillos, y este proceso de evaluación y de evolución tiene como punto definitivo es hacer reglas propias del siglo XXI. La inmediata en mi partido es establecer esas reglas internas. Son unas modificaciones estatutarias. El próximo paso es la decisión de una comisión organizadora de la convención. Pero para llegar ahí tenemos que pasar por este estatuto nuevo, que hay muchos aspectos que han sido debatidos y que no había grandes inconvenientes respecto al tema del impedimento de una repostulación, porque el reglamento original interno del PRM decía que éramos antirreeleccionistas. Y el argumento que se ha utilizado es que, por el amor de Dios, lo que tiene que existir es respeto a la Carta Fundamental. Un reglamento interno no se puede imponer a la Constitución de la República. Y en esa dirección se hizo un esfuerzo también para darle una categoría al voto en el exterior. Yo quiero decir públicamente que yo me siento muy orgulloso y satisfecho por la labor que hacen los compañeros y compañeras de la diáspora, que contra viento y marea, en medio del frío, hacen una labor muy importante. Hay un esfuerzo por un reconocimiento estatutario a ellos. Pero el aspecto que más debate ha generado en el partido, debate propio de la democracia, que no hay que ponerse guapo por eso, es el hecho de que la Comisión de Reforma Estatutaria, coordinada por mi buen amigo Eddie Olivares, lo que hizo fue recomendar a la dirección ejecutiva del partido de que el voto en los procesos para elegir las principales autoridades fuese universal, directo y secreto. Cuando llegó a la dirección ejecutiva, en su legítimo derecho, algunos compañeros plantearon adicionarle el voto de dirigentes y de delegados como fórmula de legitimación. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que el partido se ha habituado a una regla fundamental. Desde que estábamos en la vieja casa en el año 1981, se estableció la fórmula Ovalle y a partir de ahí comenzamos a votar de manera universal. Y nosotros no podemos decirle al país que hemos cambiado las reglas porque Luis fue electo mediante el voto universal, directo y secreto. También Paliza. Es decir, hay unos hábitos. Pero tampoco le podemos decir a los dirigentes, miren, elijan al diputado, al senador, al presidente de la República, al alcalde, de manera universal, directa y secreta. Pero para elegir a la dirección hay que cambiar las reglas. Yo pienso que no es así. Además, hay una sentencia que la obtuve yo. Los abogados eran Nacef Perdomo y Andrés Astacio, en la que aquel tribunal inefable nos dio ganancia de causa, de las pocas veces que lo hizo, porque estableció un precedente de principios. La sentencia es la número 019 del 2014, que establece de que la comisión organizadora de la convención tiene la facultad de crear las reglas de competencia, pero en ningún caso esa facultad implica la conculcación de derechos fundamentales, porque el artículo 216 de la Constitución de la República ha establecido reglas sobre los partidos. Y que esa acción implicaba, en aquel momento, en el 2014, las locuras de Miguel Vargas, conculcarle derechos fundamentales a los militantes. Es decir, ya hay un precedente en el Tribunal Superior Electoral al respecto. Y yo aspiro y espero que la racionalidad, la prudencia, el buen juicio prevalezcan y que vayamos a un proceso para elegir las autoridades por la fuerza de los votos.
entiende, Guido, que hay una correlación de fuerza que amerita que se haga ese tipo de proceso y que no se puede variar. Bueno, es que dicen que el hábito hace el monje. Tú no puedes decirle a la sociedad dominicana hoy en día que mientras existe un requerimiento de avances democráticos y de respeto a derechos adquiridos, tú del partido moderno, que es un partido del siglo XXI, le estás limitando esos derechos. Tú no le puedes decir eso a la gente. Digo, es que no hay forma de venderle a la sociedad que nosotros vamos a restringir el derecho de la gente a votar por su dirección del partido. Es una locura. Pero ese es el derecho de gente de plantear ese tipo de cosas. Mira, yo creo que, y de verdad, lo voy a usar. Yo pienso que en la guagua del futuro hay gente que no tiene asiento. Y cuando ven que sus perspectivas están desapareciendo, se dedica a picharle la goma al carro, a romperle el vidrio, a cortar el líquido de freno y hacer un sinnúmero de disparates tendentes a detener la guagua del futuro. La guagua del futuro no se detiene. Y en función de eso nosotros tenemos que estructurar mecanismos que nos hagan como partido atractivo a la juventud, a las mujeres, a los sectores alternativos. Porque no podemos detenernos en el acontecimiento de que solo son buenos para hacernos ganar las elecciones. No, tenemos que actuar en consonancia de eso. Reitero, la ponderación, la serenidad y el juicio inteligente van a prevalecer en el partido. Los estatutos plantean el cambio de la doctrina que aceptada a lo interno del PRM y es la no reelección, esa variación para permitir la posibilidad de que el presidente pueda optar por otro mandato. Esto no rompería ningún esquema político y se ajustaría a las nuevas. Qué bueno. Tendencias. Mira por qué uno siempre tiene que actuar con un nivel de coherencia. En el partido nadie está en desacuerdo con eso. Lo que pasa es que a la hora de construir el PRM se anduvo tan rápido que no se fue racional y se incorporó ese tema. Sin embargo, repito, la Constitución de la República se impone un reglamento interno. Pero mira lo bueno que es sostener ese argumento. Así como el fundamento constitucional se impone sobre el reglamento, también las reglas del 2016 de la Constitución, que es su artículo 216, ese artículo impone también al reglamento el respeto a los derechos de los ciudadanos. O sea, no puede ser bueno el argumento constitucional en una dirección. Tiene que ser bueno para todo. Y reitero, el artículo 216 de la Constitución lo ha consignado. Y hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral, que es la 019-2014, que reitera una vez y para siempre que el voto tiene que ser universal, directo, secreto, intransferible. Y esas son las reglas que tenemos que adaptarnos. Es decir, que Guido no objeta y respalda una probable postulación nueva del presidente. No, yo lo que creo es que ninguna persona puede imponerse por la vía reglamentaria a la intención constitucional. Y en el PRM habrá una convención. Si yo aspiro a ser autoridad institucional, yo no puedo estar privilegiando, favoreciendo a un competidor. Porque mañana pueden haber 2, 3 o 4. Yo quiero cumplir con mi responsabilidad institucional. Puedo tener legítimas simpatías. Pero si yo voy a asumir un rol de carácter institucional, con la voluntad de Dios, con el voto de la mayoría, tengo que ser árbitro. Yo no tengo que andar de simpático con ningún sector para que si soy simpático me favorezca. No. Los partidos políticos tienen que asumir reglas como tal. De una persona que como yo hizo una contribución humilde a la victoria, que está en la primera línea de la defensa del gobierno. Yo no ando buscando empleos. Y lo he dicho que en este tramo de mi vida yo no tengo interés por andar cerca del servicio público y que la única forma de favorecer la acción del gobierno no es solo en la nómina pública. Yo creo que hay múltiples maneras de contribuir con el esfuerzo del gobierno. Y yo jamás seré un ente de obstrucción. Yo le pido a la gente que me está mirando que rumbo al 2024, con un PLD agresivo, que piense cuál es el modelo de gestión partidaria que le conviene a los intereses de mantenernos en el poder. Por ejemplo, hace 2 días Francisco Domínguez Brito, en la intención de posicionarse como candidato presidencial en el PLD, hizo una impugnación ética sobre el PRM e hizo cuestionamientos sobre el partido de gobierno. Nadie ha dicho nada del partido. Ahora yo le quiero decir 2 cosas a Francisco Domínguez Brito.
¿Ustedes creen que una persona que fue Procurador General de la República, en el momento que Quiririto desapareció, que es una pieza de escarnio para el sistema de justicia en la República Dominicana, puede hablar en este país? ¿Usted cree que una persona que durante su gestión de Procurador General de la República se experimentaron los actos de corrupción más terribles de este país puede venir a hacer impugnaciones al PRM? ¿O tú crees que una persona que Félix Bautista se lo metió en un bolsillo, que no le recurrió el archivo, puede andar dándole lesiones al PRM de cómo se conduce correctamente? Dice eso, y como el partido institucionalmente no está en disposición de ripostar para defender al gobierno, él anda solo en la cancha diciendo cosas. Por eso necesitamos un partido que sirva de escudo defensivo al gobierno y a la actuación correcta de una gestión que hace un esfuerzo diario por hacer las cosas diferentes al anterior gobierno. Esta semana, Eduardo Sanlo Batón Yayo dijo que apoyaría la permanencia de Paliza y Carolina al frente del partido. ¿Qué opinión le merece? No, que él está en su derecho. Pero el único problema es que cualquier persona que quiera permanecer en su posición tiene que ir a una convención y que la base del partido le vote. Esto es democracia. Cada quien puede expresar el criterio que entienda. Y eso no va a disminuir un cc mi relación de amistad con Yayo. Eso es la democracia, mi hermano. No hay ningún problema. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Guido Gómez Mazara. No he entendido que los sectores populares solo son buenos para llenar guaguas, para hacer manifestaciones. Y cuando llega la hora de la retribución, siempre hay argumentos de clase contra ellos. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guido Gómez Mazara. Guido, ¿cuáles son las expectativas que tiene Guido Gómez Mazara, que ha recorrido todo el país y ha ido al exterior y que está, según dicen algunos sectores, a lo interno del partido bañado de masas? No, yo creo que el partido tiene que reconectar con los sectores populares. Cuando tú haces una evaluación de los resultados de los pasados comicios, te darás cuenta que somos un partido muy fuerte en lo que siempre fue el PRD, los sectores populares. Y tanto la gestión de gobierno como la actuación del partido se debe gobernar para todo el mundo. El partido tiene que estar abierto a toda la representación de las capas sociales. Pero tenemos que reiterarnos en los sectores que siempre nos han acompañado en momentos de mucha dificultad. Y frente a eso, el partido tiene que adecuar su ritmo de actuación a las expectativas del siglo XXI. No puede haber democracia sin demócratas. La gran desgracia de los partidos políticos ha sido que han incurrido en una lamentable actitud y es la elitización de los partidos. O sea, los partidos políticos se han equivocado cuando han entendido que los sectores populares solo son buenos para llenar guaguas, para hacer manifestaciones. Y cuando llega la hora de la retribución, siempre hay argumentos de clase contra ellos. Frente a eso, los partidos tienen que sintonizar con los sectores populares, los que andan en el reclamo popular, en la demanda ciudadana, en las reformas cívicas. Y luego como experiencia y como lectura histórica, los partidos fundamentales de América Latina que se resquebrajaron, lo hicieron como resultado de que sus organizaciones, sus élites, tenían una agenda diferente al interés de la base del partido y su dirección media. ¿Por qué desapareció el PRI? Le dieron hasta un balazo a un candidato presidencial. Porque el APRA no funcionó. Terminó su líder y figura fundamental dándose un balazo por el caso de Brecht. Hablo de Alan García. ¿Qué pasó con Acción Democrática y COPEI en Venezuela? Perdieron las perspectivas. El jefe de Acción Democrática se llamaba Luis Alfaro Ucero. Duró 35 años siendo el secretario general de ese partido. ¿Qué pasó con el Partido Reformista aquí? ¿Qué pasó con el PRD aquí? O sea, los partidos tienen que reconstruir su relación con la militancia, bien representándola, no utilizándola y dándole la oportunidad de que la gente participe en igualdad de condiciones. Fuera de todo esto, todo este proceso interno que es normal en el proceso alternativo de alternabilidad
de los partidos. ¿Cómo ve ido al PRM de cara al 24? Tenemos desafíos pendientes, no podemos confiar. Yo no estoy de acuerdo con la argumentación de algunos que sienten de que no tenemos la posibilidad de que se nos construya una figura opositora. Eso no es cierto. Este es un país de muchos imprevistos. Danilo Medina pensaba que no era posible derrotarlo, impuso a Gonzalo y perdió. Hipólito Mejía pensó que podíamos ganar la reelección, no lo logramos. Pensamos que era posible construir éxito electoral con Miguel Vargas porque Milagro no tenía recursos, nos fastidiamos. Es decir, hay cosas que la sociedad repele por naturaleza y el partido tiene que afinar la puntería y actuar en consecuencia. El ejercicio del gobierno entraña, obviamente, una serie de cuestiones que atañen a reacciones tanto dentro como fuera del propio gobierno. Este es el caso actual del debate del fideicomiso de la planta Punta Catalina. Se está discutiendo o no la legalidad y el procedimiento de esta figura en esa termoeléctrica. ¿Cómo lo ves? Mira, en el siglo XXI la democracia es mediática, porque muchos valores se colocan en esa pasarela que son los medios de comunicación. Un partido cónsono con el interés del gobierno hubiese hecho lo siguiente: convoca a sus técnicos, intercambia información con los funcionarios responsables del área y desde el punto de vista de la institucionalidad partidaria asume una postura con la rigurosidad técnica y con el sentido de respaldo y solidaridad política. ¿Por qué? Porque los adversarios de nosotros quieren martillarnos, machacarnos en las redes o en los medios de comunicación para ver de qué manera los conflictos pendientes que tiene se olvidan y la sociedad se concentra en esos temas como el de Punta Catalina. Yo hubiese preferido un levantamiento serio, responsable, una auditoría, tanto desde el punto de vista financiero como penal, y después que tuviéramos eso terminado, actuaría en consecuencia. Debo admitir y reconocer que el actual consultor jurídico, mi buen amigo, Juliano Peralta, dio la información en la dirección de que se está preparando toda una estructura legal para darle un barniz público a el tema del fideicomiso. Es decir, fundamentarlo en una ley, que eso es importante para transparentar el proceso de Punta Catalina y el fideicomiso, que ha sido materia de debate en el país. Independientemente de todo, reviste signos de ilegalidad como plantean algunos sectores o se inscribe dentro del proceso correcto de que el Estado no va a privatizar esa planta, sino que por el contrario va a ser dueño de ese fideicomiso. No, el fideicomiso como tal, como figura contractual, es legal y es legítima. Yo lo que pienso es que el gobierno debió mejorar su ofensiva mediática para que el ciudadano entendiera los alcances de ese proceso. Y, ¿por qué no decirlo? No colocar al presidente en la primera línea de la defensa de lo de Punta Catalina. Sobre todas las cosas porque un presidente de la República es el último recurso al que se apela desde el punto de vista de lo mediático y político. Hay muchos funcionarios con las competencias del lugar, con la formación del lugar, para hacer las defensas de esa naturaleza. Y reitero, si el partido tuviese un mayor nivel de orquestación institucional, actuaría también en esa misma línea. El presidente ha tenido una actividad intensa desde que asumió su mandato, tanto en el país como saliendo fuera a atraer inversiones. Últimamente estuvo en España, en Fitur, y donde hay perspectivas muy atractivas en términos de inversión y de empleos para la República Dominicana. ¿Cómo valora Guido Gómez Mazara ese ejercicio del poder y la gerencia que tiene Luis Abinader frente al Estado? Mira, lo de Fitur, hablando en el lenguaje del béisbol, un palo. ¿Por qué? Porque el sector turismo es el pulmón por donde ha respirado el cuerpo social dominicano en los últimos 25 o 30 años. Cuando tú evalúas el comportamiento de la economía dominicana, te darás cuenta que zona franca, remesas y turismo son los elementos esenciales. Y admito
aplaudo y reconozco cómo el ritmo de crecimiento económico dominicano, milagroso, el sector turismo ha dado una señal fundamental. Tenemos 82% de ocupación hotelera. Las remesas con respecto al año prepandémico se han quintuplicado y el sector de zona franca sigue avanzando. Es decir, en la gestión macro, el gobierno ha dado señales de que las cosas van correctamente. Tú te preguntas por el director de aduanas, es un buen recaudador, el de impuestos internos recauda perfectamente, el ministro de Hacienda lo hace con mucha efectividad, también el gobernador del Banco Central, y tenemos la suerte de un ministro de Economía con una clara conciencia del tema de lo social. Eso es importante. Ahora, el desafío del gobierno es lidiar todo este año con el fantasma inflacionario. ¿Por qué? Porque la inflación se proyecta en un 8%. Y si bien es cierto, es muy halagador el ejercicio que ha hecho el gobernador del Banco Central diciendo que proyectamos sobre el 10% el crecimiento de la economía, yo no quisiera que el factor inflacionario se comiera el crecimiento de la economía. Porque hay señales que tenemos que poner un asterisco. La canasta familiar, la canasta básica. Pero yo digo, el precio de arroz, plátano, pollo, huevo, eso es importante. Eso hay que preservarlo. ¿Por qué? Porque en el medio de un nuevo ordenamiento económico el gobierno ha hecho cosas que podrían generar algún tipo de dificultad. El desmonte parcial de los subsidios focalizados, por ejemplo, en el caso del combustible. Eso a mí me preocupa. A mí me preocupa el costo del GLP, que es el gas licuado de petróleo. Esos aspectos de carácter social el gobierno tiene que hacer un esfuerzo significativo, porque reitero, el fantasma de la inflación nos va a obligar a diseñar acciones de carácter social donde la gente siente que hay un colchón diseñado por el gobierno para que ese impacto no sea tan negativo. Mira, mi querido amigo, en el año 2004, el doctor Fernández Reina volvió a la presidencia de la República con una frase: ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los pollos? ¿Tú recuerdas? Entonces, frente a eso debemos tomar con mucha satisfacción cómo la economía se ha ido revitalizando. Sin embargo, tomar las previsiones del lugar para que en el orden social tengamos respuestas en el día a día a la gente. Agradecemos su comparecencia para hablarle al país acerca de la situación social, política y económica y la interna específicamente del PRM, donde usted ha estado trillando un camino a nivel de este tiempo y de cara al futuro. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y esperamos tenerlo muy pronto por acá. Gracias, hermano. Un placer, de verdad. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Guido Gómez Mazara. Proseguimos con nuestro contenido.